Muy bienvenidos a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe y a los hermanos y amigos que puedan llegar en algún momento a ver este video o esta serie de videos. Nos aprestamos a ver ya este sería nuestro séptimo video de la materia Teología 1, parte A. Y hoy nos toca ver la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración y la doctrina de la adopción. Entonces, vamos a ser muy concisos en esto y siempre les recuerdo que después de haber visto estos videos tenemos reuniones eh, por videoconferencia o por alguna plataforma. Entonces ahí podemos debatir con más tranquilidad, con más lentitud, lo que aquí se está presentando. Dentro del gran tema que abarca toda esta serie de videos es la doctrina de la salvación. Ya habíamos visto ya desde el principio del desarrollo de este tema que la salvación en sí no es una sola doctrina, sino es un paquete de doctrinas y estamos estudiando cada una de ellas eh, contenidas. En realidad el objetivo es decir, ¿qué digo cuando digo que soy salvo? Entonces esta materia nos lleva a, a saber por qué soy salvo y analizar con una mayor profundidad de lo que se puede hacer desde un púlpito en un culto. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 53. Yo diría que junto con el Salmo, los Salmos 22, 23 y 24, Isaías 53 son los textos más mesiánicos del Antiguo Testamento y también donde está, podemos decir, el germen de las doctrinas que se desarrollan luego en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 53, versículos 11 y 12, y luego tenemos una palabra de oración para iniciar la clase. Isaías 53, versículos 11 y 12, nos dice de esta manera, leemos en el nombre del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La doctrina de la justificación. Podemos ver, vamos a ver solamente algunos versículos testigos. Usted en sus notas, a partir de la página 27, donde comienza el desarrollo de la doctrina de la justificación, tiene muchísimos más textos. Yo voy a tomar uno o dos de cada uno de los temas. Pero el versículo 11 verá el fruto de su aflicción. No verá su aflicción, sino lo que hay detrás, después de la aflicción. El fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, y aquí está la palabra clave, justificará mi siervo justo a muchos. Un justo justificando a los pecadores. Bien, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, hay recompensa para él también, pero desde luego que junto con la recompensa de él se nos plantea a lo largo de la doctrina de la salvación que somos herederos juntamente con Cristo. Entonces lo que le pertenece a Cristo es heredado también por nosotros, heredamos juntamente con él. Pero es muy interesante la primera expresión del versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Generalmente las aflicciones nunca nos dejan satisfechos a nosotros, pero lo que sucede después de las aflicciones, cuando esa aflicción es según Dios, que es para corregir nuestros rumbos, para que nosotros podamos despegarnos de algunas malas praxis, de alguna, podemos decirlo muy prácticamente, alguna maña que nos queda, a veces hace falta como herramienta la aflicción. Ahora, para salvarnos a nosotros, Cristo tuvo que sufrir la aflicción de la cruz,
tuvo que sufrir la crisis del alejamiento del Padre, de tener que clamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía tener ningún contacto con el pecado. Esto está escrito unos 700 años antes de que Cristo naciera y está describiendo a la perfección los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario, pero también los resultados, el fruto de esa aflicción que justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, la primera parte de este video vamos a ver la doctrina de la justificación. ¿Qué digo cuando digo Dios me ha justificado? ¿Sí? Oramos al Señor para que Él nos guíe. Una palabra breve de oración. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, en esta forma virtual. Pero Señor, tu presencia está aquí y está en la casa de cada uno de los alumnos y está donde esto se vaya a ver u oír. Amado Dios, eso es una realidad, es una promesa tuya y tú eres Dios de cerca y Dios de lejos. Por eso, Señor, invocamos a ti porque nos oyes desde cualquier lugar donde estemos. Guíanos, Señor, danos la luz de tu Espíritu Santo para conocerte mejor. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y iniciamos esta clase, Señor, sabiendo de tu presencia, sabiendo de tu interés por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver el lugar de la justificación en la Biblia, pero primeramente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. La primera mención que se hace en la Biblia a la justificación en Génesis 15:6, en algún momento en alguno de los videos lo hemos mencionado. Génesis 15, versículo 6, dice así la palabra del Señor: y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si tomamos el versículo 5, dice, y lo llevó, Dios lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A ver, estaba muy lejos aún Abraham de ser lo que llegó a ser, el amigo de Dios y el padre de la fe. Y la justificación no aparece después que intentó sacrificar a su hijo Isaac en el altar, en el monte Moriah, sino muchísimo, muchísimo antes. Entonces, dice que fue declarado justo, o sea, justificado por la justicia divina, porque creyó, porque creyó. No fue justificado después de hacer el peregrinaje de 3 días hasta el monte Moriah, de subir con la leña y con las brasas para hacer el fuego y atar a su hijo, ponerlo en el altar y estar a punto de inmolarlo. Sino le creyó desde mucho antes. La justificación no es parte de un proceso de reforma de la conducta humana, sino es por creer en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, Él es la propiciación, es decir, el costo del precio pagado por los pecados de toda la humanidad. Pero son recibidos solamente por los que creen, por los que han sido expuestos al Evangelio y han decidido creer. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y hay otra mención en el libro de Números, en una situación en el peregrinaje durante el éxodo del pueblo de Israel, una vez salido de Egipto. El rey Barak, un rey pagano, quiere detener el avance del pueblo de Israel, que venía en forma pacífica. Entonces contrata a un profeta, no tenemos muchos elementos para calificarlo, pero de hecho es un profeta que cobró una buena suma de riquezas para maldecir a Israel. Y se dio cuenta muy pronto que no podía ser maldecido. Y al final llega en una especie de salmo el rey Balaam, el profeta Balaam, o vuelvo a repetir, no sabría cómo calificarlo si profeta de Dios o no, porque cobró
y no poco, para maldecir al pueblo de Dios. Y él, después de varios intentos, llega a decir así en el libro de Números, capítulo 23, versículos 21 hasta el 23. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel como ahora. Será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Justificarlos. No era un pueblo que pudiéramos decir que fuera justo, venir en una esclavitud. Era, de hecho, el libro de Números se podría también titular como el libro de las murmuraciones de Israel. Le faltaba muchísimo para arrimarse a la perfección, ni siquiera lejos. Sin embargo, por haber creído, porque sus líderes, en este caso Moisés, le creyó a Dios, va conduciendo al pueblo. Entonces acá vemos una declaración jurídica, si se quiere, para aquella época, de que no hay manera de condenarlo porque Dios va con ellos. Y hay muchísimas citas más que usted en sus notas las va a encontrar, pero creo que con estas dos como testigo vemos que la justificación está profundamente enraizada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la doctrina de la justificación en el Nuevo Testamento y vamos a ver el Evangelio según San Lucas con un relato que Jesús hace allí, deja muy en claro el concepto de la justificación. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Es decir, uno el fariseo de los religiosos, de los cultos, de los moralmente correctos, y un publicano, bueno, no era nada bien visto en la sociedad porque era un cobrador de impuestos y bajo el dominio del Imperio Romano le cobraba impuestos a sus hermanos judíos para beneficiar al Imperio Romano, entonces era tenido como una persona inmunda, peor que un pagano. Entonces, pero suben juntos al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, es importante entender, oraba consigo mismo, no estaba en comunión con Dios. Y oraba de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, señalándolo con el dedo, ¿no? A ver, presenta sus obras, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio es decir, Señor, paga el precio por, por mí como pecador. El versículo 14, os digo que el publicano que se golpeaba el pecho, menospreciado por el fariseo, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Aquí tenemos ya en pleno desarrollo la doctrina de la justificación por la fe, que luego el apóstol Pablo magistralmente en el libro de los Romanos y en todas sus epístolas nos va a seguir enriqueciendo. Entonces, la justificación se encuentra en toda la Biblia y algo que prueba eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, no considera la justificación como una cosa nueva. ¿Qué significa la justificación? Bajo ese título usted lo va a ver en su libro, en sus notas, y ahí se nos dice primero lo que no es. No es hacer a uno justo, no es convertirnos en justo como tocándonos con una varita mágica, pero sí es declarar a uno justo y tratarle como si así fuera. Y ahí vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 1 Timoteo 3, 16. Esto es un himno, un canto y bueno, algunos
comentarista dice que era un himno que la iglesia del primer siglo cantaba. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio que acá se revela y deja de ser misterio. Dice, Dios se manifestó en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está clarísimo el concepto de la justificación, justificado en el Espíritu. El Espíritu de Dios aplica a nosotros la sentencia, podemos decir así, de la justificación. Tratarnos no es que nos convierte en justos. La justificación es una resolución judicial de la justicia de Dios que nos declara justos por habernos arrepentido de nuestros pecados y creer que el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario y ese precio fue suficiente. Entonces, justificar, vamos a ir redondeando algunas definiciones, es el acto judicial de Dios que en virtud de la obra de Cristo, a quien el pecador está unido por la fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor y a su amistad. Esta es una expresión de Strong, un gran y sabio comentarista bíblico. Otro tema que podemos ver es el resultado de la justificación. Y ahora vamos al capítulo de Romanos, número 5. Romanos, capítulo 5, es el gran capítulo de la justificación por la fe, donde nos quedan totalmente claras todas las expresiones, las virtudes y los lineamientos de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Y algo más. ¿Por quién? Por Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego en las clases virtuales vamos a tener un tiempo más para meditar estos pasajes. Pero en principio quiero decir esto. El perdón libra al pecador de la pena, pero la justificación trata a la persona arrepentida como si nunca hubiera pecado. Y en este pasaje vemos el por qué Dios decide tomar un acto jurídico que puede llegar a ser cuestionable legalmente, porque cómo puede ser que un Dios que es amor decida la condenación de alguien. Entonces, eso también lo vamos a ver, porque Dios no condena a nadie sin antes haberle dado las oportunidades necesarias para el arrepentimiento, pero claro, llega un momento que llegará a ser la última oportunidad y luego se cierra y es cosa juzgada, y el que no aceptó a Cristo, el que rechazó esa oportunidad de ser declarado justo y prefirió seguir siendo injusto, va a recibir su sentencia. Pero ¿para qué Dios justifica al hombre que cree? Dice, vuelvo al versículo 2 del capítulo 5, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nuestra gratitud llega a ser parte de la misma gloria de Dios. Pero luego dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación tenemos que asociarla indefectiblemente con padecimientos, con viento en contra, con que las cosas no salen como las queremos, como que por torpezas propias o por torpezas ajenas se nos complica la vida. Y tribulación diría que es prácticamente una palabra prima hermana de la palabra sufrimiento. Pero dice, también nos gozamos en el sufrimiento, nos gozamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir,
nos enseña, es una escuela. Y nos gloriamos en esa escuela que no es de aplausos, medallas y besos, sino de desiertos, de soledades, de preguntar por qué Señor, por qué a mí. Pero hay una tercera cosa que este pasaje nos indica, que cuál es la razón para Dios de justificarnos, y está en el versículo 8. No solo en esto, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados, volver a concilio, volver a estar de acuerdo. Bien, volver a estar de acuerdo. Entonces, nos gloriamos en la esperanza hacia el futuro de su gloria. Nos gloriamos en este momento, en este presente de las tribulaciones, de los momentos difíciles, porque sabemos que esos momentos difíciles van produciendo madurez en nosotros. ¿Sí? Pero también nos gloriamos hoy mismo en Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación con Dios. Tres razones para gloriarnos en el hecho de que Dios decidió justificar al pecador arrepentido. Bien, para ir concluyendo este tema de la justificación, vemos que el autor de la justificación se nos dice que los creyentes son nacidos de Dios, quien es el autor. En el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, y ahí podemos ver capítulo 1, versículos 12 y 13, Evangelio según San Juan 1, 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, quien justifica es Dios, Dios Padre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí tenemos otro aspecto de que somos nacidos de Dios, y Dios es el autor de esa justificación y también de la regeneración que vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, respecto a la justificación, seguimos en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, libro de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, se nos dice esto muy enfáticamente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros en su ministerio sumo sacerdotal. Entonces, la justificación, que es por gracia, proviene de Dios. ¿Quién podrá acusarlos si Dios ya nos declaró justos? Ahora, como conclusión, 4 aspectos que nos demuestran que somos justificados. Por un lugar, dice, la fuente de la justificación es Dios el Padre. En Romanos capítulo 3, versículo 24, usted tiene todas estas citas en sus notas. No tenemos tiempo en este video de ir leyendo, ni tiempos a que todos busquen, pero Romanos 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, es la fuente, el origen de la justificación. Pero también en Romanos 5, 9, en Romanos capítulo 5, versículo 9, se nos dice, pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos que en la justificación interviene la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo derramada, pagando el precio,
Él fue declarado injusto y condenado y ejecutado en la cruz del Calvario y se imputó a nosotros su justicia. Somos nosotros declarados justos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo saco un préstamo a una entidad bancaria y una determinada persona es mi garante. Él dice, bueno, yo garantizo que el señor Juan Carlos Fioretti va a pagar y firma un documento. Por alguna razón, voluntaria o involuntaria, yo no pago esa deuda, no la pago, no la puedo pagar o no la quiero pagar. Entonces la entidad bancaria va a ejecutar a mi garante y mi garante de bueno o mal gusto va a tener que pagar y va a pagar mi deuda. Ahora pregunto, una vez que mi garante pagó mi deuda, esa entidad bancaria tiene derecho a volverme a cobrar a mí? No, no, porque ya vamos a ver que el carácter moral lo va a tratar la santificación, pero el asunto legal lo trata la justificación, la sentencia de que somos declarados justos. ¿Pero por qué? Por la sangre de Jesucristo. Es decir, somos justificados por Dios, que es la gracia de Dios, regalo sin respecto a mérito, somos justificados por la gracia que emana de Dios, somos justificados por la sangre que vertió de Cristo en la cruz del Calvario y luego somos justificados por medio de la fe. Dice Romanos 3, 28, volvemos un poquito atrás, en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, somos justificados por la gracia, somos justificados por la sangre, somos justificados por la fe. Fíjese todo lo que interviene en esa declaración de que somos justos por haber creído en el Señor Jesús. Y tenemos una cuarta razón de la justificación, que es la evidencia, y nos lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 24, nos dice de esta manera, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aparentemente hay una contradicción de Santiago con Pablo y con Dios mismo en Génesis 15:6, que creyó Abraham y fue contado por justicia. Pero no es así. No hay controversia aquí. Lo que Santiago está planteando, inspirado por el Espíritu Santo, que la justificación pública, social, de que hemos sido declarados justos es por el resultado, por nuestras obras de justicia que hacemos como consecuencia de haber sido declarados justos. No somos declarados justos después que hayamos hecho o rendido examen una determinada cantidad de obras de justicia, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo somos declarados justos. Repasamos y pasamos a la doctrina de la regeneración. Somos justificados por la gracia de Dios, que es la fuente, somos justificados por la sangre de Cristo, que es la base fundamental, el precio pagado, somos justificados por nuestra fe en esa obra de Cristo, en esa sangre, es una interacción Dios-hombre, y luego somos justificados por la evidencia que hay en nuestra conducta de que hemos sido justificados espiritualmente. Si hemos sido justificados, tenemos que andar como Él anduvo, como un justo. Bien, 4 aspectos para concluir la doctrina de la santificación. Vuelvo a repetir que en las reuniones que tengamos de videoconferencia o de reuniones virtuales, ahondaremos con eso. Doctrina de la redención, redimir. Dimir es tener una posición que la hemos perdido y es el prefijo re, es volver a poner en esa posición. Y es decir, algo que antes nos perteneció, tenemos que pagar un precio para comprarla de nuevo, que aparentemente parece injusto. Pero le pertenecimos a Dios en la creación, ahí en nuestros padres Adán y Eva,
en Génesis capítulo 1 y 2, pero la tragedia del capítulo 3 de Génesis es la caída, la desobediencia, donde Dios está perdiendo a su creador, a su criatura por causa del pecado. Entonces viene la promesa en Génesis 3:15 que de la descendencia de la mujer se levantaría uno que pagaría ese precio y de hecho cuando llegó al cumplimiento del tiempo y nacido de mujer fue Jesucristo quien termina en la cruz de Calvario pagando ese precio y luego resucita porque el precio fue recibido y satisfizo las demandas que la ley nos llevaba a la condenación, fueron pagados por ese sacrificio. Entonces, la regeneración, ahora vamos a el Salmo 51:10, ya habíamos leído algunos aspectos en los primeros videos sobre el Salmo 51 y yo les había recomendado que lo leyeran todo porque ahí está el cúmulo de doctrinas de la salvación expresado en ese salmo en una angustia y en un clamor del rey David después de haber pecado. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después continúa, no me eches de delante de ti, ya lo habíamos analizado en otro video. Es decir, renovame, haceme nuevo. Y eso es lo que en la Biblia entendemos como nuevo nacimiento. Los genes de Adán se arruinaron, la genética se arruinó, entonces ahora espiritualmente nacemos de nuevo con los genes de Cristo. Es un cambio de genética, por eso es regeneración, es un nuevo nacimiento. No es una reforma moral que hacemos con una ejercitación guardando dogmas y ritos, no. Nacemos de nuevo con los genes de Cristo. El problema surge en nuestra mente, en nuestros patrones de pensamiento, que nos cuesta llegar a pensar como Cristo y actuar como Cristo. Entonces, la naturaleza de esa regeneración o de ese nuevo nacimiento lo podemos encontrar en el libro, en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, primera Pedro, capítulo 3, perdón, primera Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la consumación de esa salvación, cuando Cristo vuelva a buscarnos. Nos hizo renacer. Ahí tenemos la doctrina de la regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva génesis, un nuevo género, regenerado, vuelto a poner en el género con el que el primer hombre y la primera mujer fueron generados. Más o menos ese juego de palabras es lo que sucede en la regeneración. Usted en sus notas va a encontrar muchas otras citas también. El nuevo nacimiento es una obra de Dios por la cual el creyente es establecido a una nueva vida, con nuevas relaciones, con nuevas tendencias, con nuevas inclinaciones, con nuevos ajustes y con una nueva visión de la vida. Y ver la vida, ver el mundo desde los ojos y la mente de Dios, no desde la naturaleza caída humana. Antes de la caída, el hombre era un ser creado en plena comunión con su Creador. Pero hoy los salvados, los redimidos, los justificados y regenerados, somos hijos y herederos de Dios y formamos parte de la esposa del Cordero. Es decir, con la salvación recuperamos lo que nuestros padres humanos, Adán y Eva, perdieron en el huerto de Edén y recuperamos mucho más, mucho más. No tenemos noticias en la Biblia de que los descendientes, en caso de no haber pecado, que los descendientes de Adán y Eva
fueran a ser llamados hijos de Dios con la misma naturaleza de Dios o que fueran a ser parte de la esposa del Cordero. Sin embargo, sí de los redimidos. Bien, este nuevo nacimiento, esta regeneración, tiene un autor que es Dios mismo. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, lo que leímos recién, versículos 12 y 13, los volvemos a tomar, el que creyó, porque viene, bueno, tenemos siempre un dicho, ¿no?, que los textos fuera de contexto pueden usarse como pretexto, pero viene de un versículo muy triste que es Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso podemos calificarlo como el versículo más triste de toda la Biblia para Dios. Pero el versículo 12 puede ser el versículo más feliz en toda la Biblia para nosotros mismos. ¿Por qué? Vamos a leer ahora el versículo 12 que leímos hace unos minutos, pero a la luz del versículo 11. Vuelvo al 11. A los suyos vino, a los suyos, no a los suyos, sino a los suyos, a una función, a una tarea, morir en la cruz del Calvario. Cristo fue excelente maestro, por eso le decían el maestro o rabí. Fue un excelente predicador. Vamos más atrás, fue un excelente carpintero. No me imagino que Jesús haya construido una silla renga, una mesa con una pata más corta. Todo en él fue perfecto. Excelente maestro, excelente predicador, excelente hacedor de milagros, excelente amigo, excelente compañero de sus discípulos, pero no era ninguna de esas cosas su principal ministerio. Su principal ministerio era venir a morir en la cruz. La predicación, el pastorado, el magisterio pueden realizarlo hombres de Dios, pero la muerte en la cruz, ningún hombre era digno, no se halló ninguno justo. Tuvo que venir el Hijo de Dios a hacerse hombre, vivir como hombre, empatizar con el hombre sin pecado y como hombre puro, inocente, que se lo cataloga como el segundo Adán, el que no cayó en pecado, tuvo que pagar el precio del primer Adán que sí había caído en el pecado. Entonces, en este concepto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, este nuevo nacimiento nos pone en una posición. Es Dios mismo el que obró nuestro nuevo nacimiento. Pero después, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, vemos que es el Espíritu Santo el que interviene también como el agente de nuestro nuevo nacimiento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo interviene en ese nuevo nacimiento, en esa regeneración. Y por último, en Primera Pedro, volvemos a Primera Pedro, es como que tenemos una maratón bíblica, ¿verdad? Pero es que tenemos que justificar con lo que Dios dice en la Biblia y no con pensamientos que por ahí pueden no estar ajustados a la Biblia, ajustados a derecho se diría. Primera Pedro 1, versículo 23, nos dice también magistralmente el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente tendría que, digamos, en términos modernos, hablar de genética, ¿no?, de los genes. Vuelvo a leer, siendo renacidos no de genética corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, repasemos esto para redondear el tema de la regeneración. Los creyentes son nacidos de Dios, que es el autor de esa paternidad. Los creyentes son nacidos del Espíritu Santo como agente por el cual se nos aplica ese nuevo nacimiento a nosotros, y los creyentes son nacidos por la palabra de Dios
como el instrumento para el nuevo nacimiento. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, si no, no hay oportunidad, no hay manera, no hay manera si no es por la predicación del Evangelio. Bien, el nuevo nacimiento tiene que ver con una nueva genética, con retomar aquello del Espíritu de Dios insuflado en la vida de Adán y llegó a ser un alma viviente. El Espíritu de Dios ingresa en el momento de la salvación nuevamente, le da vida a nuestro espíritu, que había estado de alguna manera oculto, pero más que oculto, inactivo, muerto en delitos y pecados. La salvación y todo lo que viene en ese pack de la salvación, que son todas las doctrinas que estamos estudiando ahora y que vamos a estudiar en la otra serie de videos, todo lo que sucede en el instante de que somos salvos y que nos cuesta mucho llegar a entender y procesar, es el precio pagado para que podamos ser regenerados y vueltos a la posición precaída, donde como amigos de Dios y demás, pero no solamente recuperamos eso, como dije hace unos momentos, sino que mucho, mucho más. Herederos junto con Cristo, coherederos de toda la gracia de Dios juntamente con Cristo, hijos de Dios, amigos de Dios, y sin dejar de ser siervos de Dios, pero también parte de la esposa del Cordero de Cristo, el Señor como Rey del universo. Bien, en algunos minutos más vamos a la doctrina de la adopción. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, tenemos allí algo importante para ver y luego repasamos algunas conclusiones, vamos a algunas conclusiones. Carta a los Efesios, somos hijos. Hay una expresión que me gusta repetir, Dios es un padre responsable, donde pone sus genes, también pone su firma. Entonces, no solamente que nos dio un nuevo nacimiento, sino que se hizo cargo y nos adoptó como sus hijos y como sus herederos. Efesios 1, 5 y 6 nos dice de esta manera, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A ver, nos adoptó. Es una predestinación universal para todo ser humano, por eso es importante que todo ser humano de todas las generaciones sea expuesto al Evangelio para que tenga la oportunidad de ser salvo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Me permite una expresión un tanto fuera de contexto, pero nos adoptó como hijos porque le dio la gana. No había razón por la cual él estuviera obligado a adoptarnos como hijos, simplemente por el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Somos aceptados por el Padre. Una serie de expresiones para concluir. La justificación, que vimos hace unos momentos, en la justificación la justicia consigue la justicia para los pecadores, pero la adopción consigue los derechos de hijo para los siervos de Dios. La adopción es un acto declarativo de Dios a favor del creyente. Y si lo comparamos con la regeneración, que es una obra de Dios efectuada en el pecador al creer en Cristo. Y fíjese que después de la resurrección de Cristo, si usted busca en Mateo capítulo 28, versículos 10 y 16, en dos oportunidades Cristo le dice a las mujeres que habían ido a la tumba, en otro evangelio tenemos el relato que de un ángel le dice lo mismo, vaya y díganle a mis hermanos. Después de la resurrección de Cristo, vemos lo que nos permite entender que la muerte de Cristo fue el precio pagado para que de discípulos pasemos a ser sus hermanos. Entonces la adopción nos pone en la categoría de hermanos menores de Cristo.
queridos amigos, queridos alumnos, realmente hasta estos conceptos que están bastante sencillos, cuesta entrar en nuestra mente porque la gracia de Dios supera nuestra capacidad de comprensión. Bien, damos por finalizado esta etapa, este tramo de Teología 1A. Hay una segunda etapa donde vamos a ver las doctrinas que nos están faltando, pero oramos agradeciendo al Señor por este tiempo y que el Señor bendiga a todos los que vean estos videos. Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta tu bendición y tu gracia, por darnos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo y poder llegar a una comprensión más cercana, Señor, y más clara de tu palabra. Gracias, gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, sin que nosotros merezcamos cosa alguna. Te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y por la obra de Él en la cruz del